Bien. Entonces, tú sabes que yo no quería que ella llegara, porque yo entonces quería pelear. Yo iba a montar una escena de... Yo sabía que la directora estaba de cumpleaños hoy, pero yo no accedí. A mí no se me consultó para darle el día libre y poner el bizcocho, la libra y media de bizcocho que le compramos aquí. La velita y todo. Que ojalá no esté Sus sintonizando porque ella está trabajando hoy, no está celebrando su... Lo diseñé mal, ¿El qué? No entendí. el día. Ah, ok, anda. Pero tú estás celebrando el domingo. Esta vela tú se vas a poder apagar. Sí, es verdad. Esta sí. Señores, bienvenidos a su programa. Este es el episodio número 20 de Jorge y el Sofá. Yo siempre te noto como dudoso cuando tú vas a decir... No, yo estoy seguro. Coach, ¿qué pasa? ¿Qué te Siempre pasa? todos. Sí, lo bueno es que Adrián a mí que me pregunta. ¿Este es el 20? Yo, sí. Este es el episodio 20 de Jorge y el Sofá. Mi nombre es Jorge. Sofá. El Sofá, Raúl, el coach. Y yo lo he estado haciendo los últimos episodios porque veo que se va conectando gente que no es habitual. Y es que el podcast, la dinámica, lo que nosotros tratamos de hacer es pues, que se vea la dinámica del coach y de atleta, la conversación de cómo van los entrenamientos, pero no mis entrenamientos, sino en general, lo que el programa La Esquina. Yo siento que me estoy enredando un poco. ¿Por qué? No sé, como me estoy complicando un poco. La relación del coach y de atleta queda evidenciada en este podcast. Y también vemos las cosas que ustedes nos mandan. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del workout favorito de algunos de los atletas que nos escribieron en el grupo de La Esquina y en... ¿Qué pasó? En la pregunta que pusimos en Instagram. No, ok. Eso y, sí. Y también vamos a ver los atletas, los errores de principiante que pusieron en la pregunta que yo puse en mi cuenta de Instagram, que el Sofá quiso sabotearme. Sí, porque la primera respuesta a la pregunta, yo pongo, ¿cuáles errores cometiste como principiante cuando empezaste a hacer ejercicios? No quise cerrarlo nada más que a running y triatlón. Y la primera respuesta, pregúntale a Jorge, adivina quién fue la primera respuesta. Exacto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del workout favorito que hoy de qué se trata el tempo y hay que empezar, ¿sí? ¿De qué se trata el tempo? Gracias, déjame buscarlo, espérate. Búscalo, que tú seguro no te lo sabes. Tú sabes que para mí esto es muy importante, hablar de Hamburg y de Zurich, porque teníamos dos atletas allá. Uno era Gonzalo en Hamburg. Para quienes pensaban que era Tim Don, no, él no está entrenando con nosotros, era Gonzalo. Y en Zurich estaba Catalina Pedraza de Go Run. Y empezando, tú sabes que, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver los 10.000 metros en los Juegos Centroamericanos Femeninos. Vi que lo estaban transmitiendo y vi que la gente estaba siguiéndolo, pero yo no lo pude ver. Pues a mí me llamó mucho la atención porque la corredora puertorriqueña dominó o estuvo al frente 9.900 metros de la ruta. ¿Tú crees que ella ganó? Bueno, ya esa parte sí me... Pues los últimos 100 metros cambió el liderato de la carrera y por eso yo creo que ese mismo día o al día siguiente te escribí y te dije, mira, yo creo que podemos comentar un poquito de esto, de la importancia de seguir tu plan de carrera. ¿Qué tan importante es para cada atleta seguir su propio plan? ¿Y cuánto tenía de ventaja? Eso sí no sé. La ventaja era sobre 10, 12 segundos. O sea, que era mucho. Que es mucho a la velocidad que ellas van. Entonces, era sobre 10, 12 segundos. Déjame buscar... ¿Estaba buscando algún récord? ¿Estaba cerca de algún récord o algo, no? No, ni siquiera. La que ganó ni siquiera porque parece que el clima estaba bien incómodo. Y la que ganó ni siquiera rompió su propia marca. Sí, pero yo estoy diciendo que si antes de la debacle estaba cerca de algún punto, tú dices, bueno, una motivación de que a pesar de ir primero, lo que estoy buscando es romper algún récord o una marca personal. No quedó cerca de romper la marca, pero lo que me llamó la atención fue eso. Ella explotó temprano en la carrera y explotó, quiero decir que despegó temprano del grupo en la carrera y mantuvo una ventaja, o sea, muy clara, pero al parecer iba sobre su ritmo habitual o sobre el ritmo que correspondía. Pero más que por ella
caer y no poder conseguir el primer lugar, más que por eso, la importancia de seguir el plan de carrera, yo lo veo el tema por la mexicana, que quedó con el primer lugar. Sí. Que no reaccionó a la salida de la puertorriqueña, empezando la carrera, en una distancia de 10 kilómetros, que no es un medio maratón, no es un maratón, pero no son 5. O sea, es un medio fondo, digamos. Entonces, esa parte importante de tú seguir tu plan, que aunque a esos niveles hay un componente de reaccionar también y de tomar decisiones rápido de qué hacer o qué no hacer, pero la importancia de esa mexicana, poder seguir su plan de carrera, al final le dio sus beneficios, le rindió frutos. Para mí, definitivamente. Y creo que el plan es... Yo creo que también como escuchar el cuerpo. Pero yo creo que por algunos... A veces yo siento que quien no sigue un plan o modifica es por falta de confianza en el fitness que tiene. Tú sabes, tú lo habíamos comentado, creo, algo parecido la semana pasada sobre ese tema de la confianza en el fitness. Para mí, porque es que si tú sabes que tú hiciste todo lo posible y que tú entrenaste lo mejor que tú podías, lo que va a salir el día de la carrera es lo mejor posible con la situación y el fitness que tú tienes. Tú pudieras ganar o no pudieras ganar. Ahora, lo interesante para mí, la pregunta es a la persona que quedó segundo o que... la mexicana fue la que... La que quedó segundo, que estuvo ganando, se llama Beverly Ramos, que es la ahora, la boricua hizo su mejor esfuerzo. Bueno. Porque entonces ahí es que viene la parte que es interesante. Hay gente que puede ganar y puede ganar no dando lo mejor. Ya es una conversación filosófica. Sí, que quizás tú no das lo mejor de ti, pero ganaste. ¿Sí? Entonces, por eso digo, depende de qué ella estaba buscando. Y habría que entonces conversar con ella en términos de cuál era la estrategia. Quizá ella siguió su plan. Yo no sé qué tan importante para ella era conseguir un oro. Estaba queriendo romper un récord. Ella, con el tiempo que hiciera, iba a poder clasificar. O sea, desconozco todo el proceso y la dinámica donde quizá había tenido una carrera previa donde no daba el 100% y lo que va es queriendo buscar. Conocer ese límite, lo conocí, lo llegué, lo sobrepasé. En un próximo ya sé dónde mantenerme. La ventaja llegó a ser hasta de 75 metros y ella quien ganó terminó con 33, 41, 46, Dios mío. Eso no hacía yo cuando empecé 5K, no hacía yo eso. Tío. Y estamos hablando de 10 kilómetros. Y la boricua terminó con una diferencia de 5 segundos, 33, 46. Mucho. Y hoy de hecho hoy martes, pero ya después cuando ustedes vean no sé qué va a pasar, pero hoy corren los 5.000 metros, la final. Hay que decir también que en esa misma carrera, porque no queremos dejar de mencionarlo, compitió Sorangi, que es una de las principales atletas de atletismo de aquí, del país, y quedó quinto. Bueno. Que es un buen puesto. Sí. En ese nivel de competencia. Ya eso es todo lo que yo tenía para hoy, profesor. Ya no podemos, ya lo que hay hoy es celebrar. Hoy es celebrar todo. No, mentira. Tenemos los errores que comete la gente como principiante. A mí me gustó porque hubo gente que puso cosas muy formales y muy puntuales de cosas que le pasaban, pero yo pensé que iban a aparecer cosas como las que me pasaban a mí, que yo después te las diré, o las diré aquí en cámara. ¿Pero no la vas a decir ahora? Sí, yo le digo, pero vamos primero con lo de la gente. Okay. Las respuestas, pregúntale ahora. Hay una persona que me pone que no estiraba bien y no escuchaba su cuerpo cuando le pedía descanso. Eso yo creo que lleva un tema hasta de la misma experiencia, que con el tiempo uno se da cuenta de que realmente hay que darle descanso al cuerpo. Permitirme pensar que no podía y escoger las 6 de la mañana para entrenar. No utilizar el calzado adecuado y sobreentrenar. Aumentar la carga de entrenamiento muy rápido. Yo estoy oyendo un theme ahí que me gusta mucho. La carga de entrenamiento. Volumen. El volumen. No elegir el calzado adecuado y corría con una técnica muy mala, lo cual me causaba lesión. Yo creo que eso es muy subjetivo, lo de la técnica. ¿Llegaste a ver lo que compartí? ¿O yo te lo pasé? Por eso no lo puse hoy.
porque no lo llegué a ver. Está muy bueno. Lo voy a chequear para que lo veamos la próxima Creo que para mí puede haber un poquito de confirmation bias, porque es mucho de lo que yo comparto, pero creo que data es data, simplemente para incorporarlo dentro de, por ejemplo, una persona que le da mucha importancia o le da tanta importancia a la parte de la técnica, que no es que se está desmintiendo, Claro. pero sí es interesante. Habría que leerlo, quizás lo podemos poner para, No, para la semana que viene, pero podemos verlo, o sea, tú lo viste, podríamos conversarlo ahora. Yo siento que me gusta el tema de los principiantes, donde definitivamente uno de los mayores retos que nosotros vemos es cuando alguien entra a un sistema, nosotros casi hasta por política, sabiendo que uno tiende a sobreestimar o sobrereportar lo que ha estado haciendo, a menos de uno tener realmente una métrica de seguimiento. Entonces, si una persona tiene data, lo que vemos muy frecuente es que, no, yo corro 3 veces a la semana y 30 kilómetros. Eso probablemente uno va para atrás y termina siendo más 16 frecuente kilómetros. 2 veces y probablemente más como 20 a 15 kilómetros. Entonces, la parte de la memoria, no, yo siempre corro 3 veces y siempre corro 30. Eso es, frecuentemente corro 30 y frecuentemente corro 3 veces. Lo promedio es probablemente 2 y probablemente 20 kilómetros. Entonces, nosotros bajamos un poquito la carga como para normalizar y saber que estamos en ese nivel. Y mucha resistencia de cuando uno pasa de alguien recreacional, que en el podcast de Rich Roll estaba hablando el coach. Ellos tienen el Coaching Corner, creo que se llama, con su coach. Ya van 2 o 3 veces que lo lleva. Y él hablaba la diferencia entre training and exercising. O sea, entrenar o ejercitarse. Entonces, eso no es lo mismo. Entonces, muchas personas cuando están ejercitándose pasan a una estructura y frecuentemente o están corriendo muy rápido o están haciendo más volumen, que es lo que te está reportando mucha gente ahí. Más volumen del razonable, porque si se juquea y está pensando en una carrera versus hacerlo de manera esporádica, la carga acumulada se vuelve demasiado. Entonces, administrar esa parte donde uno realmente está haciendo trabajo enfocado en un objetivo y en lugar de simplemente, mira, voy a ir a correr, viene y realmente pasa de frecuentemente correr 2 veces o 3 veces a realmente correr los 30 kilómetros o más de ahí. Entonces, darse ese tiempo y controlar esa intensidad con ese volumen adicional definitivamente es algo que yo siempre recomiendo a alguien que esté empezando a correr más lento de lo que quisiera y hacer menos distancia o duración de lo que se sentiría cómodo. Para que entonces eso le motiva, o sea, le deja con una anhelando volver, sea al día siguiente o después, cuando, o sea, intercalando quizá días de corrida para alguien que esté empezando. Lo deja queriendo más. Definitivamente. Exacto. Yo veo mucho eso, el tema del volumen. También sobre la bici hay comentarios de que empezó a montar con pedales de canasta. Imagino que esos son los pedales normales. Que no sé qué tanto sea un error eso para empezar digo, yo empecé cuando empecé con tri, yo le puse los clips de una vez, por eso me caí la primera vez que monté en la bicicleta. Sí, porque uno va a dar la vuelta y no se olvida que está enganchado y quiere sacar el pie y cae. Todo el mundo. Exacto. Y compré tenis, entre comillas, como lo ponen aquí, baratos, porque eran temas subjetivos, y le puse plantillas de gel porque los de correr eran muy caros. Igual asiática. Eso son de las cositas. Veo mucho el tema de lo del calzado, que son de las cosas que yo le digo a la gente. Tú sabes que la gente se le acerca a quien conoce cuando quiere buscar consejo de algo. Y me ha escrito mucha gente, mira, yo quiero empezar a correr o ¿qué tú me recomiendas? Yo le digo, hazte una prueba de pisada y si tú piensas plantearte una meta, o planteate una meta y busca un coach. Esas son de las primeras cosas que yo recomiendo hacer. ¿Tú sabes lo que, de los errores que yo cometí, de las cosas que a mí me pasaron? Griselda también puso aquí en el live que corría con el calzado inadecuado. Yo corrí, que yo me acordé de eso porque lo mencionamos la semana pasada sobre cómo identifica a la gente. Y yo corrí, yo recuerdo la carrera como hoy, era Santiago corre 10K, era como 2015. Y yo corría con tela normal y una de las cosas que me pasaba era, porque me daba vergüencita, yo me ponía una camisilla debajo de
debajo de la camiseta. Bueno. Sí, pero esa fue la última vez que usé camisilla, porque por el kilómetro 6 me Pero- quité la camiseta, me quité la camisilla, la boté en un zafacón y me puse mi camiseta otra vez. Me pasaba eso. Yo llegué a tomarme un gel, pasé 5K. Sí, y llegué a correr mi 5K con cinturón de hidratación y cosas. Sí, son de las cositas que después que uno va, ya yo estoy que salgo y si miro el entrenamiento y digo, no, es una horita, me voy sin agua, me voy con un termito en la mano. Y ya, y después que uno va entrenando y haciéndolo constantemente, mientras menos cosas uno lleva, uno mejor se siente. Bueno, yo no sé cómo que la gente corre, por ejemplo, con cosas en la mano. Tú sabes que yo he tenido que correr hasta con la llave del vehículo en la mano. Porque me pongo un pantalón que no tengo. No, sí, lo que sea. uno lo hace, pero a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Y la gente de trail no sé cómo se hace, porque a veces te obligan, ¿eh? Yo creo que si yo hiciera trail, yo me pusiera más cosas arriba que llevarlo en la mano. Sí. Creo que me desequilibra, o sea, como que no me gusta. Sí, porque yo voy si yo voy con termo en la mano, ¿tú sabes lo que yo hago? Calculo el tiempo que llevo el termo en una mano y después me lo cambio a la otra. Para llevar un balance. Yo... Tú no tienes nada de cuando tú empezaste a correr que tú hoy ni loco haría o no haría. Ni loco haría. Yo lo que pasa es que yo siempre he sido como muy sensato, yo creo. Yo creo que más que, bueno, sí sensato, pero yo creo que más que eso, tú buscas información. Yo, por ejemplo, corría más con chores de correr, pero eso no es un error, eso es simplemente que uno va cambiando su estilo, su práctica. A mí, en el mismo lago, ahí iba a ser un poquito complejo la parte de hacer una corrida, pues tenían el mismo acceso y la misma salida de bicicleta, cancelaron el nado. Y nada, es parte del deporte, o sea, es triste, mucha gente mucho tiempo nadando, que para muchos es una disciplina que quizás no es la favorita, pero es común. Por la parte de Europa había como una ola de calor, entiendo yo. O sea, hay una persona que empezó hace unas semanas que vive por allá, por esa zona, y reportó que estaba haciendo mucho calor en las corridas de la semana, y tanto Cata como Gonzalo reportaron que los días antes que había mucho calor. Tema con la temperatura del agua, inclusive en Hamburg la percepción de Gonzalo era que aunque no lo hubieran cancelado, probablemente era non-wetsuit. En ese caso lo que se hizo fue un duatlón, 6 kilómetros, 180 y después los 42, o sea, 6 kilómetros como para alargar el field, y en Santa Rosa fue time trial start. 6 kilómetros De corrida. Sí, pero no es mi culpa que no haya agua. Tengo que correr más. Bueno, O sea, la gente terminó corriendo 48 kilómetros. yo traté de darle muela a él y le dije, coño, pero nada, corremos mejor que lo que nadamos, pero a él como que no. No. Dime, para no hablar, vamos, porque esto es un tema también de interés en general, por lo que generó todo lo que pasó con Tim Dunn. Él buscaba la clasificación a Kona. Antes de que entremos, porque antes sé que quiero que profundicemos con Gonzalo y con Cata. ¿Cómo estamos de tiempo? 20. Tenemos... Llevamos 45. Tenemos un poquito. Vamos. Acuérdate que empezamos este primero para que no se caiga. Tim Dunn quedó noveno, o sea, no tuvo tiempo, no acumuló puntos suficientes para clasificar a Kona. Lo que yo he tratado de buscar y no me queda claro es si queda definitivamente fuera. Esto es un primer corte, yo creo que todavía hay oportunidad de hacer otro corte. Yo creo que no. Hay que buscarla, pero él tendría, que yo no creo que sea humanamente posible, pero ya Tim Dunn nos ha mostrado que hay muchas cosas que aunque no parezcan posibles se pueden hacer. Déjame ver cómo que Yo se creo que él llama tendría que hacer este. otro evento. Yo creo que él tendría que hacer otro evento. Si alguien en el live tiene... En el July cutoff, dice aquí, en el try rating, July 28th, 29. After Hamburg and Switzerland, the female rankings are finished, so the table shows the top athletes. For those that are beyond the top 28, I show their ranks in brackets. They have to hope for a roll down. So en las mujeres, the male rankings will be finalized after Ironman Whistler later today. So eso es hablando, o sea, July 31st. Entonces dice, the first slots have been accepted and queues start to appear next to the names on the KPR website.
There is one interesting development. Cam Brown has accepted his slot, deciding one of the questions around potential rolldowns. O sea, hay gente que va a poder optar por no ir. Y deja ver, Tim... Pablito dice que le traduzca todo eso, por favor, en español. Tim Dom está a 47. O sea que O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 47, ¿no? 6. O sea, según lo que el pana que hace el reporte. 56. No, perdón, lo que pasa es que yo entré al KPR, ya está 56. Entonces, no sé. Lo que yo les prometo investigar, y lo compartimos, de si él tiene otro chance, si él tiene oportunidad, que yo la verdad creo que no. Y es triste dentro de todo, pero dice event occur more than once in the year. Atleta entró, tiene su slot y hay otro. Hay algunos que lo que estaban era validando, pero ya hay otros que ya tienen su slot. Pero por el momento Tim Dunn no va a estar en Kona este año. Porque es que el tema es, Raúl, que él tendría que hacer otro evento. No, porque yo no creo que no es de hacer un evento, no. Yo entiendo que no. Ya. Pues faltan menos de 3 meses para Kona. Entonces nada. No, there will be another 10 in August, Okay. dice él. O sea, es hacer otro evento en... Pero son 40. There are 40 Kona point slots, not counting the automatic qualifiers for the male pros in July. And there will be another 10 in August. Entonces, por eso te digo que este muchacho lo que hace es ese proceso. Y acuérdate que vimos el reporte que lo compramos el año pasado para Kona. Y él pone... O sea, yo no sé si es la respuesta, aunque en el KPR website te sale 56, no cuentan los automatic qualifiers. Okay. Entonces él tiene automatic qualifier, tiene a Lange, a Kingley, a Buckingham, a Brandon Curry, a Frodo, Matt Hansen. Lionel. Exacto, entonces quizás brinque. Están aquí Josh Hamburger. Entonces, por eso quizás está 47 entonces. Entonces hay que ver lo próximo. Lo que pasa es que tendría que hacer más carreras, porque si los otros hacen más carreras, él queda fuera inclusive. Él tendría, o sea, dentro de todo él tendría que hacer otra carrera. ¿Podemos preguntar? Queda, qué sé yo, top 4, top 5, que es difícil. O sea, hacer ese esfuerzo y entonces en octubre... Sí, la pregunta interesante es si va a llegar fresco, si llega, que es la conversación. Entonces... él no es un atleta que va a ir a Kona por ir. No va, I'm here, vine a hacer este evento. Que yo he visto eso en muchos atletas, pero que están diciendo, mira, si yo no siento que yo voy a competir por un podio, por un top 5 en Kona, yo prefiero no hacer el gasto. Pero pero definitivamente, para lo pro la conversación es que, y era lo que estaban hablando mucho, donde es un ciclo casi de 2 años para alguien que no te quede top 10. El roce como de entre los mulos no, o sea, prefiero correr con licra. Inclusive llegaba a correr con de los chorcitos cortico, y lo que usaba era como quiera licra abajo. Yo como corro con short, corro con una libreta abajo. Entonces, no sé, yo siempre corrí con reloj. O sea, yo hice los días de Gatorade así libre, pero después de ahí pedí el rojito 305. Como que busqué orientación y lo que encontré online fue el plan yo no sé si eso ni siquiera existe. Vale. Runner's World tenía un Smart Coach. Un reloj. Un plan. Un plan, ok. Y usé ese plan para 1.21. Y en ese momento yo usaba termito. No recuerdo. Termito. Yo usaba quizá cinturoncito. No, pero en la mano nunca. En la mano muy poco. Muy poco. Mira, todavía está, pero imagínate, del 2011. Mira, aquí pone Julia que a ella le dijeron que comprara unos Mizuno, vio unos baratos en internet y eran de voleibol. Hizo su primero 10K con una piedra, con esa piedra de zapato. Piedra obviamente porque no son los adecuados para correr, dice Julia. Y mira, señores,
Koichi dice que hizo su primero 10K con una tenis fila de gimnasio. Los primeros tenis que yo compré para correr, lo compré porque vi que aguantaban CrossFit y dije, esto me aguanta para el gimnasio, para correr, para todo. Mira, yo creo que ya no está. En el 2011, febrero 2 de 2011 sacaron ellos eso. El Smart Coach, ¿qué se llamaba? Yo tengo un Smart Coach. Mira, hablemos de tempo, profe. Con cambios, eso fue lo que yo entendí, o lo que quizá quise entender. O si, no sé si, porque una de las respuestas que hubo fue cambios. Sí, ahí yo vi más cosas, o sea, lo que yo vi en las respuestas fueron dos cosas que me llamaron la atención. Gente que le gustaban esfuerzos estables y gente que hablaba de fartleks y cambios. Entonces, dos tendencias completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Podemos hablar de las dos? Sí, habría que ver, porque tú cuando estábamos hablando de producción, era cuál es el efecto de. Sí. Aparte de que sea favorito, ¿por qué entender por qué Sí, se programa uno u sí, otro? sí. Entonces ya ahí entonces la parte de una persona estable, simplemente un esfuerzo, por ejemplo, la parte de zona 2 es como resistencia, que tempo también viene siendo un poquito más alto, es como speed endurance, pudiera verse, acumulación de lactato, pero no a un punto donde se esté sobrepasando. Entonces habría que ver cómo se define, hay diferentes terminología en términos de los umbrales. Pero si es, por ejemplo, un tiempo de corrida de 20 minutos, lo que quiere acostumbrar al cuerpo es a ir acumulando una cantidad de ese lactato. No porque el lactato es malo y el famoso ácido láctico, que por favor no usen esa terminología, que desde el 85 más o menos eso está desfasado. Entonces, si hay... Bueno, no es que no se produce, pero no es la razón por la cual tu cuerpo... limita rendimiento, o sea, es uno de los indicadores de fatiga, pero más que nada porque hay que entrenar el cuerpo a liberarlo o a limpiarlo, a procesarlo. Entonces, si uno está generando más lactato del que tu cuerpo en ese momento está preparado para limpiar, empiezan unos subproductos de fatiga, uno de los cuales es la parte de hidrógeno, y sí pudiera crear una serie de sensaciones que se siente ese quemazón que existe en el cuerpo. Entonces, al uno ir acostumbrando al cuerpo a trabajar a un nivel estable, pero que se va acumulando y se mantiene, lo que aprende es a liberarlo un poco más rápido. Entonces, al liberarlo más rápido, uno se acostumbra entonces a ese nivel y ese nivel se vuelve un piso, digamos. Entonces, tú tienes un nuevo techo a que tú puedes hacer más trabajo y el cuerpo también lo libera. Entonces, puedes hacer más rápido o el mismo trabajo por más tiempo. Por ejemplo, yo levantaré esta campana hoy, la levanto hoy 3 minutos y la bajo. Y mañana o en una semana la levanto 3 minutos y medio porque ya 3 minutos... Los esfuerzos, pero sí, y los esfuerzos de tempo se hacen más de diferentes formas. Se pueden, a mí me llamó la atención que nosotros utilizamos un entrenamiento que se llama Cruise Intervals, que son kilómetros un kilómetro de trabajo con 1 minuto de descanso. Eso se puede hacer a paso de 10K o a paso de medio maratón. Medio maratón viene más relacionado con tempo. El 10K es más un threshold, es umbral. Aquel trabaja un poquito más velocidad, entendería yo, o opino yo. El de 10K trabaja un poquito más de velocidad. Sí. Y se programan los tempos generalmente. 15 minutos, 20 minutos. No pudiera acumular hasta 40 minutos de trabajo. O sea, no quiere hacer más trabajo de la cuenta, pero serían, por ejemplo, 2 por 20, 2 por 15. Pueden ser 3 por 8. Puede ser 3 por 10, pero 15, 20 es más lo que nosotros programamos. O simplemente acortar el descanso. Esos 20 pudieran hacerse con 3 minutos o con 5 minutos. O sea, no un descanso completo, porque lo que queremos es que no se termine de limpiar el lactato. Ok, el descanso se hace corto para que no... El énfasis no es en romper y ir lo más rápido posible, exacto, sino en acostumbrar a hacer ese trabajo donde es moderadamente difícil. Donde es cómodo. O sea, es difícil, pero difícil un ritmo que tú puedes sostener
por más tiempo que un difícil de un 10K. Entonces, efectivamente, entonces si tú piensas en un medio maratón, dependiendo de la persona, pudiera ser que 90 minutos hasta 2 horas y media. Entonces ahí habría que empezar a jugar con la velocidad de la persona, cuántos kilómetros va a cubrir en esa duración. Pero generalmente lo que uno trata es quizá de acumular 40 a 60 minutos, dependiendo de la experiencia de la persona, es más que suficiente para lograr estímulo. Y eso se combina también con zona 2, o sea, no siempre queremos estar haciendo trabajo en tempo, y es un mix de las dos cosas. ¿Qué podemos hacer? Acortar el descanso. Entonces, por ejemplo, la parte del Cruise K, 1 kilómetro, que dependiendo de una persona, por ejemplo, una persona que esté haciendo un medio maratón en 1 hora 45, esos son a 5 mal contados, entonces quiere decir que son 1 kilómetro a 5, 1 minuto de descanso, 1 kilómetro a 5, 1 minuto de descanso. Entonces, 1 minuto de descanso es algo corto, que es lo que pasa. Un minuto de un descanso corto, que es lo que pasa con mi querido entrenamiento de Dave Scott. Si tú te pones a pensar, ese tiene variación, pero lo que está es haciendo, acumulando lactato, porque tú empiezas y es progresivo. Sí. Entonces, medio maratón 10 y 5. Entonces, ¿qué te da de descanso? No es mucho trabajo. Porque para alguien inclusive rápido, un 5K son 20 minutos, por decir algo. Igual entonces 5K es 30 minutos para alguien más promedio. Entonces uno está acostumbrado a hacer más trabajo. ¿Cuál es la dificultad que presenta ese entrenamiento? Que tú vas progresando en esos 9 minutos, 10 minutos de trabajo, tiene uno solamente de descanso. Entonces cuando empiezas a hacer el segundo, todavía tiene lactato del 1 minuto que hiciste rápido. Entonces se te hace más pesado. Y en ese descanso, porque yo había escuchado hace mucho tiempo. Te voy a responder. Depende. Okay. Puede ser, o sea, eso varía mucho de la filosofía personal, pero es completamente válido. Yo estaba viendo un video de probablemente uno de los mejores coaches de maratón, Renato Cánova. Y hay programación donde él dice que la gente puede estar static rest, sin ningún problema. Sí, porque es según la metodología de cada... Sí, pero yo también no, el propósito del entrenamiento. Yo creo que más que si se corre o no se corre, yo prefiero enfocarnos en que sea sostenible lo que sea que haces. Si vas a caminar, camina siempre, para recuperarte lo suficiente para el próximo porción de trabajo. Pero no trotes el primer descanso y después caminas. Creo que es menos efectivo, Okay. porque algo te está queriendo decir el cuerpo. Quizás saliste demasiado rápido, porque no estás logrando recuperarte o sostener el ritmo que necesitas más descanso en los subsiguientes. Ya eso es un tema de opinión mío. Okay. Eso no es ciencia. Yo lo que siento es que nos ayuda a afinar la parte de pacing, que es una parte importante, entiendo yo, en términos de ejecución. Cómo yo conozco mi cuerpo, a cómo yo voy a salir hoy, cómo me puedo recuperar, es un tema de temperatura. Hay muchos factores que pudieran jugar. Y cómo yo sostengo ese descanso. ¿Es trotando? Bueno, pues perfecto, vamos a trotar. ¿Vamos a caminar? Bueno, pues vamos a caminar. ¿Y qué papel juega el tema del corazón? O sea, de las pulsaciones en eso. Porque yo lo que había escuchaba antes personas decir, un descanso de más de 1 minuto corto, porque entonces el corazón se acomoda y tiene que empezar otra vez para poder subir la pulsación. No, yo creo que el descanso corto o largo viene más por prescripción del tipo de entrenamiento que es. Por ejemplo, algo que sea como una repetición del loma, tú pudieras querer estar buscando un descanso más largo. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo trabajar un sistema más de velocidad o anaeróbico que toma más tiempo recargarse. Okay. Entonces, influye menos el nivel de latido porque todavía al no ser aeróbico o no ser tan aeróbico, porque hay conversaciones donde siempre se está utilizando oxígeno por más anaeróbico que sea, hay conversaciones de por qué ese término de anaeróbico, pero queremos recuperarnos lo máximo para poder hacer el nuevo trabajo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que uno siente que quizá caminando se recupera más rápido. Hay alguna evidencia que trotando tú todavía estás trabajando, estás bombeando, estás liberando, entonces estás flushing lactate porque tú estás trotando, aunque tú no sientas que 100% te está recuperando porque tú estás parado. Pero ahí hay otra cosa, lo que tú mencionas. Entonces, yo lo anoté aquí así mismo, recuperación contra ejecución. Va a depender entonces, ahí caigo yo en tu juego, digamos, de qué es lo que se busca con el entrenamiento, porque
si son, ya saliéndonos del tempo, si son repeticiones rápidas o repeticiones de loma, tú lo que tú estás buscando, hacerla bajo fatiga o descansar por completo para poder alcanzar la misma Ya ahí velocidad. ese nivel de especificidad es súper, para mí, retador. ¿Por qué? Porque tú buscas mucho de las prescripciones de entrenamiento, digamos, élite, y lo que te ponen un jog, o sea, un trote ligero. Mi experiencia, sin tener, o sea, mi opinión, sin tener muchísima experiencia trabajando con personas de ese nivel, es que esas personas con poco descanso vuelven a un nivel de latido bajo, Okay. donde su limitador no es que su corazón está alto o no, o sea, que lo que debe estar pasando a nivel fisiológico muscular, no tanto de latidos. Entonces, yo tendía a ser más alto antes, donde latido era más mi limitante. Entonces, una persona que esté más rápido, que sea más estable de latido, pudiera seguir haciendo un trote porque no tiene el corazón todavía latiéndole súper alto y ya no es un limitador para hacer el próximo porción de trabajo. Su limitación pudiera ser más muscular o más de entrega de oxígeno a nivel muscular. O sea que dependería y habría que entonces empezar a precisar qué tipo de entrenamiento es, qué se quiere lograr y si es una recuperación completa o no. Una recuperación completa pudiera ser estática o pudiera ser trotando o movimiento activo. Entonces, la pregunta interesante en términos de esos dos extremos, entonces, ¿qué está queriendo buscar el que es con variación? Okay. Entonces, variación es otra versión de el tempo. O sea, yo quiero hacer una porción de trabajo rápida donde se pueda acumular, pero no se llega a cargar, sino que trabajo, lo utilizo, hago un trabajo rápido y después vuelvo a la normalidad. Entonces, por ejemplo... Es más corto Sí, pero se pudiera, por ejemplo, cuando estamos hablando de cambio, ¿qué es lo que es un fartlek? Fartlek es un speed work, es un trabajo de velocidad no estructurado y de allá es que viene, o sea, donde tú estés utilizando el terreno. Yo veo una loma, bueno, pues voy a atacar esa loma en ese momento, entonces se hace menos estructurado y más divertido, más libre, donde en una porción más de base, donde no estamos trabajando súper mega específico para un evento, tú estás empezando el año, bueno, pues tú pudieras empezar a hacer un fondo, que inclusive en el fondo tú tengas 1 minuto o 2 minutos o 400 metros o 200 metros de velocidad. Entonces, no llegas a acumular lactato que te limite, pero lo haces rápido, sigues entonces a un paso de corrida larga. Lo limpia y lo que tú estás tratando de trabajar más el speed, o sea, la reacción explosividad. o rapidez. O sea, habría que ver, queriendo no irnos super mega técnico en la terminología. Hay otros, por ejemplo, hay trabajo de tempo que conlleva cambio. Hay uno de mis entrenamientos favoritos que es tempo con sprints, que entonces es un extremo de la liberación de lactato o del flushing de lactate. O sea, 30 minutos de tempo con cada 5 un sprint de 20 o 30 segundos. Entonces ya tú estás en un nivel donde se está acumulando un poco de lactate. Hiciste un trabajo fuerte, se incrementa y sin bajar a una zona 2 o sin descanso te mantiene en tempo. Entonces tienes que trabajar a liberar lo que existe, recuperar de ahí, para entonces eso se puede ir acortando la cantidad de tiempo entre los sprints o alargando el sprint. ¿Y eso cómo se refleja entonces a la hora de la competencia, a la hora de la carrera? ¿En qué ese tipo de trabajo entonces, cómo yo lo traduzco a la carrera? Nos volvemos más eficientes. Entonces pudiera ser hasta en la curva de potencia, empujando un poquito la capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo que vuelvo es a normalizar de nuevo, o sea, la forma que trato es de crear un nuevo piso. ¿A qué me refiero? A que la cantidad de lactato que tu cuerpo puede procesar va relacionado con la cantidad de oxígeno que está procesando. Entonces, la cantidad de oxígeno, si tú puedes procesar más oxígeno, puedes ir más rápido o puedes ir más largo a ese mismo esfuerzo. Entonces tú lo que estás es la curva de potencia básicamente empujándola desde abajo, diciendo estoy aumentando la cantidad, o sea, no necesariamente estoy yendo más rápido, o sea, en corto no estoy yendo más rápido, sino lo que estoy haciendo es que si este esfuerzo yo lo aguantaba por 30 minutos, ahora lo aguanto por 40. Entonces si lo aguanto por 40, estoy alargando y estoy aumentando la capacidad de trabajo por debajo de la curva. Para los extremistas, no estamos diciendo que solamente haciendo eso
usted va a conseguir esa Pero eficiencia a la hora de la carrera. es uno de los entrenamientos más efectivos, tempo, siempre y cuando no se caiga en el tema de la zona gris, que ahí o sea, hay que darle variedad, a que si siempre estás haciendo eso, no haces velocidad o no haces el tradicional fondo a un nivel de zona 2 o zona 1, o sea, de paso de corrida larga o súper suave, pudiera negarse la adaptación. De la programación, de la importancia. O sea, aquí hay algo que es como yo lo veo, iba a decir desde afuera, pero no tanto desde afuera, sino, o sea, los tipos de entrenamiento están en todas partes. O sea, los tipos de entrenamiento, yo puedo buscar en internet, cualquiera puede salir a buscar tipos de entrenamiento, pero donde está la importancia del conocimiento, donde entra el papel del coach, además de la asesoría, además de la guía, es en la parte de la programación, de saber Sí, pero, cómo... y te interrumpo, está súper cool eso, pero... Y era lo que, bonito, pero... no, está súper bien. Ahora, la parte de que no, o sea, como que inclusive, cada quien, o sea, pero a mí lo que me llama la atención en términos de programación es interesantísimo, es quien reporta que le gusta un entrenamiento sin cambios, es porque necesita trabajar los cambios o porque genéticamente está predispuesto a un trabajo estable. Ok. No lo sé. O quizá, bueno, sí, por Ende- eso, porque quizá te sientes más en control de ese Entonces tú te entrenamiento. pudieras ir, entonces no es solamente los entrenamientos, es en qué tú te enfocas. Exacto. Ujú. Sí, ahí hay otra cosa que entra en juego. Entonces, eso depende mucho de la persona en particular, de la filosofía, del evento que la persona esté compitiendo, porque si a esa persona le gusta hacer un esfuerzo constante y está entrenando para Ironman, bueno, pues súper perfecto. No es que no se hacen esfuerzos cortos, pero es más parecido al tipo de entrenamiento que le gusta a esa persona. Sí. Entonces se pudieran tener en esos dos casos, a quien le gusta la variedad, la variación, pudiera necesitar como quiera trabajo y necesita ese trabajo de zona 2 y easy y long run, probablemente. Quien le gusta la parte estable pudiera beneficiarse de tempo con cambios o pudiera beneficiarse de fartleks o pudiera beneficiarse de velocidad. Sí. Sí. Entonces, Ahora yo no recuerdo todo ese comentario de beneficiarse del tema de velocidad. Y de verdad voy a pecar porque no recuerdo a quién fue que lo escuché con eso. Quizás tú puedes recordarlo, no sé si lo comenté contigo. De que una de las cosas que más le ayudan para la resistencia a largo plazo incluso, o sea, Ujú. para el endurance, es el trabajo anaeróbico. Contrario a lo que por mucho tiempo se ha pensado, obviamente hay un tema de una combinación y lo que estamos hablando del tema de la programación, pero que trabaja más o sea, hace más esfuerzos anaeróbicos y de fuerza, que si tú lo comparas, un trabajo anaeróbico es un trabajo de fuerza, de esfuerzo. sí, no te Sí, voy... no. No, lo que pasa es que a veces cuando se vuelve complejo es cómo usamos, cómo tú defines fuerza. Ok. ¿Cómo tú defines fuerza? Yo lo veo por el tema de peso, digamos, fuerza, pesas. O sea, ese tipo de trabajo anaeróbico, de sprints, de los mismos fartleks, de los cambios de cambio de velocidad a velocidad 5K. Pero entonces, vamos a ver. Porque es una conversación que yo, igual que la otra, Sí. que es más filosófica. Si agarramos un bodybuilder, imagínate que sea un bodybuilder más tradicional de gimnasio. ¿Cuánto fuerza, dominio de fuerza? ¿Cuánto puede squatear esa persona? Pero puede, mucho. Mucho. Entonces, si pusiéramos a alguien que sea corredor o ciclista, ¿pudiera necesariamente squatear lo mismo que esa persona? Lo llevamos entonces a un dominio de ese bodybuilder, a hacerlo en bicicleta o en corrida. ¿Va a poder? Generar el mismo watts. ¿Cuál es la respuesta? Probablemente no. Entonces, la definición de fuerza para mí es una conversación de hasta cómo se comparte. Entonces, a veces yo lo que siento es que la gente, y es una conversación que la tengo mucho, porque
No, que fulano sí tiene fuerza, no se cansa en un dominio, por ejemplo, subiendo un Resolí o la Colonia en términos de ciclismo o en un maratón que puede seguir todo el tiempo. Es fuerza, es resistencia a la fatiga. Entonces, hay como nuances en términos de la terminología Sí. que es fuerza. O sea, yo puedo, no mi opinión, o sea, yo tenía aquí abierto ahorita el libro de Racing and Training o Training and Racing with a Power Meter. Y hay diferentes escuelas. Hay escuelas que hablan y abogan súper mucho por la parte de fortalecimiento en ciclismo. Hay una conversación de gente que es más estudiada que yo y publicada y la gente referencia, tú preguntas y el libro de Hunter Allen es casi una biblia en entrenamiento y en programación. Y ellos hacen cálculos que te dicen, por la velocidad en la cual la gente está pedaleando y la cantidad de veces que la gente está pedaleando, al wattaje que la gente está pedaleando, ¿cómo compara eso con un trabajo en gimnasio? Ellos hacen su cálculo y el que quiera puede irlo a buscar. Un trabajo específico para eso. Y qué tanto volumen. Entonces, si tú te vas realmente a fuerza, porque potencia es fuerza en tiempo. Okay. Entonces, ellos tienen su hipótesis y su tesis. Entonces, es complejo. Yo abogo lo siguiente, mi filosofía. Yo no me gusta entrar en discusiones teóricas sobre programación. Para nuestras personas, que en la mayoría de los casos son personas que algunos buscan ser competitivos en grupo de edad, otros son más enfocados en distancia y tener un buen rendimiento y en salud. A lo que voy es que no somos competidores mega élites, eso no es nuestro bread and butter, no es lo que más trabajamos. ¿Nos conviene o es conveniente para una persona que lo que quiere es disfrutar y have fun y probablemente no está especializado en una distancia, tener una variedad de entrenamientos porque eso le va a trabajar variedad de sistemas energéticos y va a ser más completo y all around? Si yo estoy entrenando para un Ironman en un punto específico en mi vida, como quiera me voy en un grupo donde yo voy a hacer una subida o voy a hacer esfuerzo corto y no vamos a caer atrás y vamos a estar haciendo como una mini competencia. Si yo solamente entreno largo y lento, voy a poder perder esa capacidad corta y explosiva. ¿La quiero perder? Yo entiendo que no. Entonces, mantener algo siempre de variedad, yo creo que es importante. Por eso me gusta mucho la conversación de Steve Magness. Steve Magness en su programación y en sus libros lo que habla es you never leave anything behind. O sea, no se deja nada. Si tú estás trabajando loma al principio, o sprints, o fartleks, o corto, inclusive camino hacia cómo uno introduce una variación o sea, variedad en el entrenamiento, hasta en un dominio de maratón, donde tú estás incluyendo alguito para no dejar perdido esos sistemas energéticos o esa velocidad, inclusive cuando uno está buscando distancias largas. Por lo menos eso es lo que yo siento que me hace sentido para alguien que está buscando ser más balanceado. Que más o menos ser balanceado y creo que a la larga ayuda mucho más. Es importante. Déjame ver si hay comentarios en el live. Mira, estoy buscando. Date la boca. Ya. Estoy buscando para que hablemos un poquito de Hamburg. Ajá. Que profe. Este fin de semana sucedió algo, tanto que no lo está mencionando, porque es un sí. 70.3, no hablamos de 70.3, nada más de Ironman. No. Hablamos de 73 y de ahí. En Santa Rosa cancelaron el nado por visibilidad o neblina. Y en Hamburg también cancelaron. Por salubridad del agua. sargazo. Sí, o sea, sí. Exacto. Que es algo que aquí en el Caribe nos ha afectado también. Entonces, triatlón de media y larga distancia, hay un riesgo de que se vuelva duatlón o no haya nado. Como fue a última hora, creo que Santa Rosa, quizá por la logística y conociendo la salida, que fue en la automático. Porque tú tienes que empezar a trabajar. Entonces, el corte, ponte tú, de agosto. Entonces, tú empiezas a trabajar, a acumular suficiente punto y carrera para clasificar. Y eso era antes, donde tú podías quedar en una puntuación y optar por el año siguiente.
Está complicado para ver a Tim. Entonces, este año, si no consigue el puntaje, aunque no vaya. Bueno, pero está vivo, O, también. Sí, exacto. Está bien que la historia iba a estar más chula, pero... Sí, no, ya la película hubiese terminado todavía mejor en Hollywood tuviéramos. Mira, háblame de, ya que estamos en Hamburg, de Gonzalo. No, súper bien. Hamburg. Súper El bien. feedback de él de la carrera. No, que estaba caliente. Y que a él no le gustan los duatlones. No, pero yo creo que súper bien. O sea, creo que al final el calor pega y el cansancio pega, pero creo que corrió súper bien. Corrió 3:32, que Wow. montó 5 horas. Tim Don hizo 3:14. Montó 5 horas. Sí, no, definitivamente. Paso. Ahí nosotros todavía no estamos conociendo. O sea, ¿Qué tiempo tiene Gonzalo en el sistema ya? de enero. O sea, él hizo un maratón donde ya estaba entrenado para eso y entró mediados de febrero. La conversación empezamos en enero. O sea que el primer bloque que trabajamos juntos, yo creo que la bicicleta promedió 177 watts. Está bueno. Un poquito por arriba de lo que habíamos visto. Nosotros teníamos un tema donde él estaba montando mucho indoor y habíamos estado teniendo tema con el rolo, donde no estaba quizá funcionando de manera óptima. Yo creo que es una súper buena bicicleta. Un buen evento. O sea, creo que dentro del rango de la expectativa. Y en general, o sea, el feedback de él era la carrera que ya él dijo que no quería hacer duatlón, que no era un duatlón lo que quería hacer, pero no, imagínate, eso no lo controlamos, pero él es la carrera que él esperaba, él hizo el evento que es la carrera que esperaba. Sería bueno preguntárselo a él. No, o sea, definitivamente él está contento. La parte donde creo que nos falta marco de referencia comparativo es que un evento que es un duatlón. Exacto. O sea, ¿cuánto le cogen los 6 kilómetros en la bicicleta? ¿Con qué lo comparamos? Versus una hora y pico en el nado, después hacer la bicicleta y después correr. La corrida, ¿cómo te afecta al final? Porque por poco que sean, son 6 kilómetros. Para tú montarte, eso te sirve para calentar para la bicicleta más que el nado. O sea, we don't know. El modelo de Best Bike Split para él nos estaba dando más cerca de 5.15, 5.17 creo, pero era más como con 160, 165. El promedio 177 NP, 170 promedio, o sea que un poquito por arriba. Y de nuevo, ahí voy, o sea, eso es una conversación de incorporarlo ahora para el entrenamiento. Él va, creo que de memoria, es uno de los maratones de otoño, pero creo que es Chicago. O sea que ahora quizá el entrenamiento exacto es Chicago. Nos quedan 9 semanas y ve qué pasa ahí. Y entonces en Switzerland, eso es Suiza. Sí. ¿Cómo nos fue con Ese Pedraza? de nuevo, Cata había estado teniendo unos retos a la hora de entrenar, se cayó un poquito, o sea, cuando empezaba, en mi opinión, en la parte clave de afinar ya hacia la carrera, eso nos tumbó una buena 2, casi 3 semanas, o sea que probablemente eso casi son 9 semanas para atrás. Creo que fue una carrera dura, o sea, una carrera donde... Después de la primera vuelta de la corrida ya estaba hecha lo que dijo en el live. Dicho por ella. Estamos contentos. Sí, yo creo que... Óyeme, ella después me dijo, mira, yo te entiendo. Ironman es un día muy largo. Día muy, muy largo. Donde por bien que uno se sienta, uno siempre tiene que tratar en mi opinión. Y yo no me he hecho uno, yo no soy el más experimentado. No, yo realmente, con mi experiencia que es de ninguno, yo prefiero escuchar la tuya. Guardar reserva. Yo estaba haciendo el cálculo con Pablo, que fue el domingo. Si tú calculas, o sea, ¿qué tú crees que es un rango de tiempo, o sea, razonable, donde tú digas, mira, yo quiero hacer una predicción y yo voy a estar más o menos qué tiempo para un día como un Ironman? Mío. En general, o En sea, general. óyeme, Digamos fulano, que yo- X persona va y va por 12 horas. Ok.
12 horas más o menos. ¿Cuántos minutos o cuánta hora o cuánto lo que fuera? No te quiero tratar de... Es un rango de error que tú entiendes que pudiera ser razonable. Yo creo que quizá de 45 minutos. 45 minutos. Porque es, si fueran menores distancias, puede menos tiempo, pero y quizá más. El rango de error puede ser todavía mayor, yo creo. 45 minutos es 6%. ¿Entiendes? Imagínate. Entonces, puede ser todavía mayor el rango. no sé, yo lo que voy es en términos de puro matemática. Un 1% de tiempo de diferencia, que es nada. O sea, una ampolla, un 1% de diferencia. Entonces tú te pones una ampolla, ¿cuánto es? Son 7 minutos. Es una transición. Entonces es un 1%. O sea, si yo te fuera a dar, mira, ¿cuánto tú tienes en la cartera? Te voy a dar un 1%. Tú me vas a decir, no me des nada, que es lo que es un 1%. ¿Entiendes? O sea, 1% es nada. No, pero yo lo cojo, me puede... Mire, fresco. Yo no tengo problema. 1% es nada. Sí. Tuviera dando el banco un 1% de retorno, ¿qué tú harías? Sí. Lo manda Freddy Tuz. Es verdad. Entonces 1% es nada. Se acabó. 2 minutos. Bueno, pues ya estamos terminando. Yo lo que digo es que el margen de error en Ironman es sumamente largo, o sea, es una distancia sumamente larga, para que inclusive un 5% de error, ¿qué tiempo te da? Un 3% para alguien que va 12 horas, que es un súper buen tiempo, Claro. 720 por .03, son 21 minutos. Tú lo divides entre las 3, son 7 minutos de diferencia, entonces Gonzalo es más o menos 7 minutos. 3.30, 3.23 a 3.37. Y eso es nada más en una disciplina. Sí. Cómo tú lo distribuyes. Y estamos hablando de un 3% de diferencia. Le estamos dando un 1% a cada una de ellas. Entonces, diseñar un plan de carrera para eso es ¿qué? Es lo que salga en el día. Entonces, más una ejecución de cómo tú te administras nutrición, hidratación y tema mental. Haber hecho el trabajo antes. Pero el día de la ejecución de la carrera es muy improvisado, básicamente. Por más que la gente, en mi opinión, por más que la gente quiera decir que no. Yo lo que considero que para ese tipo de evento la expectativa debe ser poder completarlo. Bye bye. 45 segundos pueden hablar chino. Ah, Pero- pues ya, ese era el final glorioso. Ya, el profe terminó esto. Yo- 47. Katie Holmes, atleta. ¿Qué? No, ya. Señores, nos vemos. 30. @ la esquina del sofá. Recuerden suscribirse. Y así como ustedes comparten los memes, compartan el podcast. Bye bye. Y feliciten a la directora. Sí, que feliciten a la Ah. directora donde la vean. Que es pieza clave. Mira, pieza clave. Bye.